sea lo que sea, por términos pecuniarios o no, crematísticos o no. Entonces, ¿cómo organizar eso? ¿Cómo mirarnos desde ese lado de la persona que dice ante la incertidumbre, ante posiblemente el miedo y todo tenemos enfrente, de qué manera podemos abordar esto, con qué emocionalidad sobre todo? Y ese es el punto, digamos, central de este encuentro. Eh, ¿Cómo vamos a abordar, en primer lugar, el tema emocional a la hora de nosotros querer diseñar una estrategia que tenga que ver con cómo vender ese talento, cómo sacar a flote, cómo salir a la calle con el talento estando desde casa? Entonces, cómo asociarnos con otros, cómo hacer marketing por estas mismas vías, aunque ese tema no lo vamos a tratar hoy específicamente, es parte de las conversaciones que vamos a tener en los próximos martes. Pero en el caso de hoy, el tema de la venta del talento, del ofrecimiento de tu talento, lo vamos a enfocar desde el lado emocional. ¿Y por qué desde el lado emocional? Porque lo primero que tenemos que hablar nosotros cuando vamos a hacer un emprendimiento en las condiciones que tenemos actuales o en cualquier condición, quizás en el futuro cuando esto haya pasado, la primera condición, requisito, es el dominio personal. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Cuál es mi mundo emocional? ¿De qué manera me relaciono yo con el mundo? ¿Cuál es mi mundo relacional? Y toda una serie de elementos que me constituyen que tomar entre ellos. Si ponemos por favor en silencio algunos por allí, gracias. Entonces, pues, no pasamos a una etapa superior en estas conversaciones o trabajado el lado emocional, porque fíjense que cuando hablamos de este tema, estamos hablando de tomar decisiones. Es un tema de tomar decisiones. Susana, si colocamos, por favor, gracias, Susana, si lo ponemos en mute, por favor. Ok, estamos en vivo. Bien, bueno, dicho esto, entonces, no sé si quién quiere comenzar de mis queridos colegas. Un poco de humor siempre es bueno. Comienza Guillermo. Bueno, Guillermo, adelante. Compartir algunas reflexiones, ¿no? El mundo está cambiando de una manera muy rápida y esta pandemia mundial está acelerando los cambios en todo lo que es vinculación de las personas. Esto de estar todo el mundo aislado acelera los cambios que ya veníamos viviendo, de todo lo que es vincularse por internet y por las redes sociales. O sea, si esto era una ola grande, la ola hoy es mucho más grande y más rápida. La primera reflexión. La segunda reflexión, fíjense que tenemos un montón de herramientas para poder hacerlo. Nosotros estamos teniendo una reunión con un montón de personas. Además, estamos transmitiendo en directo por Facebook, que habría que ver cuántas personas están entrando por otra red social. Entonces, los Guillermo, recursos hay unos saltos allá en internet, Guillermo. y ah, que todos tenemos cosas importantes para compartir y hay un montón de personas que tienen necesidad de las cosas que nosotros tenemos para compartir. Sean conocimientos de cualquier profesión, de cualquier arte, de cualquier ciencia. El tema es, tenemos que diseñar una estrategia, confiar en nosotros y empezar a ofrecernos, porque el mundo no sabe qué es lo que nosotros podemos hacer por los demás. Pero tengan esta premisa, hay posibilidades para todos. Y con este espíritu, con esta energía, con esta actitud de que tenemos posibilidades para todos, hay que empezar a trabajar. Y me gustaría darle el uso a la palabra
Edgardo Maidana, que es un experto en todo lo que es marketing digital. Bueno, un saludo a todos, gracias Guille por lo de experto. Yo me atrevería a cuestionar ese epíteto de experto. ¿Experto comparado con quién? Exacto. Experto comparado a okay. Yo creo que hoy no se trata tanto, te agradezco Guille, la adjetivación, creo que no se trata hoy de ser experto, sino de darnos cuenta que todos tenemos una responsabilidad y una gran oportunidad, como nunca en la historia de la humanidad, de ser agentes de cambio. Hoy desde nuestra casa, ¿sí?, con una camarita, un micrófono y una conexión a internet, literalmente podemos cambiar el mundo, ¿sí? Y para cambiar el mundo, engancho con lo que decía Andrés, primero debemos cambiar nosotros. Es muy difícil que podamos cambiar el mundo si primero no cambiamos nosotros. Y más que cambiar, transformarnos. Porque cambiar, el cambio viene solo. Basta que todos los días nos veamos en el espejo y ya nos damos cuenta que el cambio está ahí, ¿sí? Cambian las estaciones, cambian los días, nosotros cambiamos, nuestro cuerpo cambia todo el tiempo. Ahora, transformarse es otra cosa. Y ese es un verdadero desafío. Ahora, yo creo que tenemos por primera vez una gran oportunidad en la historia de la humanidad. Creo que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad para emprender. Una era de oportunidades, como bien lo dijo Guille. Tenemos la tecnología que tenemos y la información que tenemos. Hace 20 o 30 años no lo tenían ni los líderes número uno del mundo, ni los presidentes de los países líderes del mundo tenían en ese momento el acceso a la información que tenemos nosotros, ni las herramientas que tenemos nosotros, y gratuitas además. Entonces, esto que ha venido de alguna manera a transformarnos, a acelerar esta transformación, yo la veo como una gran oportunidad de reencuadrarnos, de cambiar las estructuras lingüísticas limitantes, como por ejemplo, no tengo dinero, por eso no puedo emprender. Se puede reencuadrar como, porque no tengo dinero, tengo que emprender. No me queda tiempo para disfrutar, por eso no puedo, o no tengo tiempo, por eso no puedo emprender. Justamente porque no tienes tiempo, es que debes emprender. No tengo recursos, por eso no puedo emprender. Justamente porque no tienes recursos, es que debes emprender. Es la magia de la lingüística para ayudar a cuestionarnos creencias que durante siglos la humanidad ha dado por sentada sin atreverse a cuestionar ni una coma. ¿Sí? Yo creo que si empezamos a cuestionarnos, ahí sí, y coincido con Andrés, ¿sí?, comenzamos a transformarnos de adentro hacia afuera, y coincido con Guillermo, que es una era de oportunidades. Eso es como calentando motores, un poco lo que les quiero transmitir. Sí, y fíjate que cuando te escucho, Edgardo, lo que estoy viendo es la necesidad imperiosa e inexorable, además, de cambiar paradigmas. Y es quizás la parte que más va a costar. Este paradigma de, como seres humanos, nos decidimos más a la hora de tomar una decisión, la tomamos más en función de lo que puedo perder en esto y no lo que puedo ganar en esto. Es decir, nos motiva más la posibilidad de pérdida que la posibilidad de ganancia. Y la mayoría de nuestros proyectos, inclusive las ideas que surgen en medio de esta confusión que hay ahorita, la idea la pasamos primero no como una posibilidad cierta, sino que puede representar en términos negativos el que esta posibilidad no se dé. Entonces trabajamos inclusive con escenarios, ¿no? Cuando hacemos prospectiva, que es un área que me gusta mucho, ¿qué hacemos en prospectiva? Trabajamos 5 escenarios. Ni siquiera es un tema de que proyectemos como hacíamos antiguamente los ingenieros, ¿no?, que proyectábamos un escenario de posibilidades. Ahora se proyectan 5 porque de alguna manera con 5 me siento más cómodo en ese deseo invisible, inconsciente de controlar lo que no podemos controlar. Entonces está el escenario posible, el escenario deseado, el escenario ideal, el escenario catastrófico y el escenario donde voy a llegar, sigo haciendo lo que estoy haciendo.
5. Y entonces por fin te decides por uno de ellos que es el escenario posible, ¿no? Pero les digo una cosa, yo que he sido jefe de proyectos de empresas grandes, el 80% de las discusiones en una mesa de trabajo sobre un proyecto se va a determinar si ese escenario catastrófico es posible o no es posible. Es decir, el temor a la pérdida es tal que no enfocamos los recursos hacia donde tienen que ir, sino nos enfocamos hacia lo que queremos evitar. Y de esto hay no sé si lo comentaba antes, pero si lo comenté antes, igual lo repetimos, ¿no? Hay un experimento social que se hizo creo que fue en Londres, en el cual un tipo se para afuera del subterráneo, del subte, con una cajita de libras esterlinas. Y a los que venían saliendo al azar, les decía, te cambio este billete de 20 libras por uno tuyo de 5. 20 por 5. Y un tipo se le acercaba, está grabado esto, ¿no? Un tipo se le acercaba, o se le acercaban varios y le decía, un momentico, tú me estás diciendo que si tú me vas a dar 20 a cambio de que yo te dé 5. ¿Sí? Y aquí tienes el billete de 20, mira. Sanito, está muy bueno, mira, nuevo. ¿Ustedes saben cuántas personas le cambiaron el billete de 20 por el de 5? Ninguna. Ninguna. A todas luces un super negocio. A todas luces un super negocio. ¿Por qué no le cambió ninguna? Porque cuando luego entrevistan a los, vamos a llamarlos, a los conejillos de India, a estos testigos que participaron sin querer en esta prueba, ¿qué decían? Lo primero que sentí en mi cabeza una voz diciendo, tonto, vas a perder 15. Perdón, sí, exacto, vas a perder 5, no que vas a ganar 15. Vas a perder 5. Vas a perder 5. Sí, pero vas a ganar 15. No. Voy a perder 5. Y eso refleja una condición muy humana, además, que se puede dar en Londres, como se puede dar en Buenos Aires, como se puede dar en cualquier ciudad del mundo. En cualquier parte del mundo, la gente reacciona desde ahí. Bueno, ese paradigma, hay que cambiarlo. Y ingresar en un espacio de análisis de estas cosas, de observación de estas cosas, más allá de estas viejas ideas que heredamos y que a su vez hoy en día pues son un lastre realmente para nuestra evolución en estos tiempos. Entonces, por ahí creo que va la cosa, creo que va la línea de este discurso, ¿no? Creo que es lo que estamos armando los tres ahorita. Guillermo, adelante. Sí, el tema es, tenemos que confiar en nosotros y tenemos que pensar que el escenario va a ser favorable. Esto es fundamental para empezar cualquier emprendimiento, cualquier proyecto. Y además lo que hay que trabajar es un plan, ¿no? Como cualquier emprendimiento, hay que establecerse metas, objetivos, a quién queremos llegar, qué le vamos a ofrecer, cómo se lo vamos a ofrecer, y todo un plan de paso por paso para ir cumpliendo y para que todo el mundo se pueda enterar de lo que podemos hacer por ellos. Fíjense qué interesante lo que está pasando. Nosotros con Andrés y con Edgardo somos docentes en la Facultad de Ciencias Económicas, el posgrado de Programación Neurolingüística, y con Andrés también el de Coaching. Y la facultad va a estar cerrada hasta el 31 de mayo. Después no sabemos si va a abrir o no, pero las clases van a empezar en mayo. Entonces van a empezar en mayo por entorno virtual. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Se han conectado con nosotros, estamos haciendo charlas informativas de la misma manera que estamos conectados hoy con ustedes, y se han vinculado personas de Uruguay, de otros lugares de Argentina que estaban a 1.200 kilómetros, nos consultaron, nosotros queremos cursar, pero sí solamente virtual. ¿Sí? Si vamos a hacer un encuentro así, por Zoom o por otra plataforma. Y esto no estaba autorizado en la Universidad de Buenos Aires, y a partir de este contexto lo acaban de autorizar. Entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de desarrollar el posgrado de una manera más fácil y más abarcativa, y vamos a tener más estudiantes que van a interactuar, como podemos hacerlo nosotros ahora, por una plataforma. Entonces esto que parecía una dificultad se ha transformado en una oportunidad.
tenemos que generar un aprendizaje en cuanto al uso de la tecnología, al diseño de las clases, pero vamos a estar mejor que antes. Qué interesante lo que está pasando. Y esto viene para quedarse. Así es, tal cual. ¿Ibas a decir algo, Edgardo? Sí, mira, hace un tiempo, hace ya casi 20 años que vengo trabajando con emprendedores, ¿no? Apoyándolos con herramientas de coaching, de programación neurolingüística, de marketing digital. Y hay algo que yo le denomino, que he ido elaborando, y incluso está en uno de los libros que escribimos juntos, Andrés y Guille, que es llamado El Triángulo del Cambio. ¿Sí? El Triángulo del Cambio lo escribí, por supuesto, mucho antes de todo esto, y tiene que ver con que a la hora de emprender, de hacer exitoso un emprendimiento, hay 3 variables que configuran justamente los lados de este triángulo. La primera de ellas es ser ágil. ¿Sí? ¿Qué significa ser ágil? Hacer lo que podamos con lo que tenemos, no quedarnos esperando el escenario perfecto. Me dijo una vez un mentor, si no te avergüenzas de tu primer producto, es que lo lanzaste demasiado tarde. Eso significa ser ágil. Romper con ese paradigma de que tiene que estar todo acomodado, todo perfecto. Otro gran mentor me dijo, Steve Blank, decía, no hay ningún plan de negocio que resista al primer contacto con el cliente. Está bueno planificar, pero no pasarse meses planificando. Hoy tenemos herramientas maravillosas como esta, como las redes sociales, para testear cualquier producto. Y dice Steve Blank que lo primero que tenemos que hacer es conseguir el cliente. Una vez que tenemos el cliente, recién desarrollar el producto. Es algo más largo de explicar, porque es romper paradigmas, ¿sí? de muchísimas décadas de creer que primero debemos crear el producto y después buscar el cliente. Hoy se busca primero el cliente y después el producto. ¿Sí? Y un escenario que les podría, a ver, esto es un poquito más complejo de explicar, pero lo podemos de alguna manera validar de la siguiente manera. Si al final de esta charla nosotros quisiéramos venderles algo, podríamos hacerlo. De hecho, les vamos a vender, que nos sigan escuchando todos los martes, se lo vamos a vender. ¿Sí? Y ya están acá, de alguna manera son nuestros clientes antes de crear el producto. Hoy esto es lo que permite la tecnología. El segundo lado de ese triángulo del cambio para emprender es ser digital. Lo acaba de decir Guillermo. Las universidades, va a decir las entidades y las personas líderes a nivel mundial, ¿sí? En formación académica, van a tener que empezar a reconfigurarse. Incluso en muchas universidades ya apareció la figura del mentor, donde en determinados contextos, un estudiante puede ser mentor de su profesor. Por ejemplo, en tecnología. De hecho, nuestros nietos y nuestros hijos son nuestros mentores en tecnología. ¿Sí? Eso no implica, ¿sí?, una subversión del orden académico, sino que en determinados contextos, ¿sí?, un estudiante puede convertirse en un mentor de su propio mentor, dependiendo qué contexto. Y esa idea, ¿sí?, del mentoring y esa idea de un aprendizaje mucho más transversal y colaborativo, va a permitir, por ejemplo, enfrentar determinadas situaciones, desafíos digitales, que para muchos hoy, en lugar de ser una oportunidad, termina siendo un obstáculo o una brecha. Ahí es donde los jóvenes pueden jugar en equipo con los mayores y armar piezas que nos permitan avanzar de una manera mucho más rápida y ágil, volviendo al término, hacia la consecución de objetivos. O sea, hoy ser digital ha dejado de ser opción. Mucha gente me dice, esto es nuevo. Vamos, Internet existe hace 30 y tantos años, no es nuevo. ¿Sí? Es una creencia, una justificación de que es nuevo, ya no es nuevo. ¿Sí? Y por último, ser global. También lo acaba de decir Guillermo. Simplemente que esto, ser ágil, ser digital, ser global, es algo que se ha acelerado. Y creo que quienes tomen la delantera no van a ser los que tengan más recursos, no van a ser los que sepan más, sino justamente los que sean más ágiles.
los que tomen decisiones más rápidas y se adapten más rápido a este nuevo entorno. Muy bien. Bien, yo para compartir un aprendizaje que desarrollé cuando era coach de mentores, de emprendedores, en Dinámica Sociedad de Emprendedores, un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos reunimos todos los coaches, los mentores, estaba financiado por empresas también, además del Banco Interamericano, y evaluamos cuáles eran las condiciones para que los emprendimientos tengan éxito. Había un montón de proyectos, de emprendedores que tenían unos productos y unos servicios innovadores, fantásticos. Y la conclusión que sacamos es interesante y les va a servir a ustedes, que son emprendedores. Y lo más importante para tener éxito no era ni la innovación, ni el producto, ni el plan de marketing, coincidiendo totalmente con Edgardo. Lo más importante para tener éxito es la actitud del emprendedor. Lo que hace la diferencia es la energía, la pasión, el hacer foco. Eso es lo que hace la diferencia. Que esto también tiene una vinculación con el estudio que hizo Daniel Goleman, quien desarrolló y dio conocimiento mundial el tema de inteligencia emocional. ¿Quiénes eran las personas de éxito? Y las personas que tenían mayor conocimiento o mayor actitud. Las que tenían el CI, coeficiente de inteligencia más alto, o el coeficiente de inteligencia emocional más alto. Y el estudio dio que los que triunfaban eran los que tenían el coeficiente de inteligencia emocional más alto, el tema de la actitud, de la energía, de la pasión. Porque como bien decía Edgardo, no hay que esperar que esté todo perfecto para lanzarse. Hay que lanzarse. Y sobre el camino se van generando aprendizajes, correcciones, porque el tema es, los planetas no van a estar nunca alineados para que estemos en el mejor momento para lanzar el producto o servicio, ¿sí? Sí, hay que planificar, hay que ser ordenado, hay que ser disciplinado, ¿sí? Hay que tener un plan, pero no hay que esperar eternamente para lanzarse. Hay que lanzarse con pasión, con dedicación y con confianza, con confianza de que les va a ir bien. Y eso va a generar una energía extra para que les vaya bien y puedan alcanzar sus objetivos y sus metas. Fíjate que hay un trabajo que se hizo investigaron, ¿no? Las características de estos innovadores exitosos que hoy en día pues son nombre a nivel mundial, que todos conocemos, de los Steve Jobs para adelante. Y en general la gente que ha sido exitosa tiene características que los diferencian. Veamos las características que llamaríamos negativas. Eran personas sin dinero, es decir, no tenían un mecenas detrás de ellos. Es una persona con un coeficiente de inteligencia promedio. Ninguno de ellos es un genio. Y uno cree que son genios, no son genios. La genialidad no viene por allí. No eran genios, venían de familias poco acomodadas, es decir, no eran apellidos importantes, vamos a decirlo de alguna forma, o correspondientes a gente con fortuna, y tenían estudios, algunos de ellos inclusive sin estudios universitarios, o no de cuarto nivel. O sea, no habían MBA, por ejemplo, en muchos de ellos. Es decir, que por ahí creo que coincidimos unos cuantos en cuanto a esas características. ¿Qué sí tenían esta gente que los ayudó a llegar donde llegaron? Una tremenda capacidad para la frustración. Eso los llevaba a ser muy tenaces. Es decir, esa capacidad de frustración que tienen pocos, de aguantar eventos no esperados, resultados no esperados, estos muchachos y estas mujeres lo tenían en sacos.
La otra cosa que tenían era una tremenda capacidad, la tenacidad, lo dije, va emparentado con esto. Pero además estaban enamorados de sus ideas. Se acostaban con sus ideas y se levantaban con sus ideas. Era un apasionamiento por lo que hacían. Pero todavía más interesante esto es, y eso aplica en el mundo de la gerencia, uno todavía mira personas que estructuran el negocio y después piensan en la estrategia del negocio. Era un poco lo que decías tú hace rato, Edgardo, ¿no? Es un error gravísimo que cometemos. Alguna vez yo fui emprendedor hace muchos años en esa no tan lejana juventud. Y entonces creé un aparataje, una estructura, y después que tenía la estructura, que eran unos carritos que hacían cosas, ¿no? Dije, ok, ¿cuál es la estrategia para usar estos carritos? Y déjeme decirle que, para echar el cuento corto, no pasó de un año la experiencia. Entonces, la estructura sigue a la estrategia, no al revés. Y esto parece hasta una tontería decirlo, pero hay que repetirlo 1000 veces, porque nos empeñamos en estructurar y después es decir, construimos un edificio y después pensamos qué vamos a hacer con el edificio. Y sucede que lo que pensamos hacer con el edificio no se adecua a lo que ya está construido. Entonces tú ves a estos edificios donde le meten paredes extras para generar nuevos cuartos, 4 baños adicionales que antes no estaban, pues los construimos en la azotea para adecuarlos a la estrategia. Eso es un gravísimo error que también se comete. Entonces, en esta línea, fíjense que el tema con lo que abríamos esto era el tema de el dominio personal, porque hombre y mujer como principio y fin de todas las cosas. Es decir, primero yo, ubicarme frente al fenómeno, pero antes de ubicarme frente al fenómeno, me ubico frente a mí mismo, y eso es importantísimo. Y por eso es que tu autoevaluación, con la ayuda de un coach, por ejemplo, de un penalista o de cualquiera de estas personas que trabajan estas maravillosas herramientas, te puede clarificar mucho. Me refiero a un profesional, ¿no? Te puede ayudar a clarificar mucho quién eres tú, ese dominio personal que tanto necesitas para clarificar qué eres entonces capaz de hacer. Determinar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de mejora y cómo encaras, nuevamente, lo repito, cómo encaras emocionalmente el desafío que tenemos enfrente. Porque después de eso, una vez que yo tengo claro cuáles son mis fortalezas, mis áreas de mejora, cuál es mi mundo emocional, si es como dice Guillermo, cómo están mis emociones, son funcionales o disfuncionales, veo más miedo o veo posibilidades, etcétera, es que yo puedo ir al segundo dominio, que es el dominio de las posibilidades. Yo no puedo ver posibilidades de negocio, yo no puedo ver posibilidades enfrente de mí, si antes el que la mira, el que la interprete, le da significado a estas posibilidades, está preparado para hacerlo. Y eso se llama gestión ontológica. En 2 palabras se llama gestión ontológica. Y es el abordaje que hacemos, lo que hacemos coaching ontológico, abordarlo desde allí. Entonces el tema comienza conmigo y luego de mí, entonces voy afuera a ver qué posibilidades hay. Ahora sí puedo mirar lo que voy a mirar y lo que no puedo mirar. Lo que voy a enfrentar y lo que siento que por ahí no es, que no voy a poder con eso. Entonces quito la paja del grano y aparece una claridad que antes no estaba. ¿Vale? Guille. Sí, 2 temas que para mí los considero importantes. En esto que me lanzo, cuando no está todo terminado, todo perfecto, nosotros utilizamos una manera de vincularnos que no hay error, siempre hay aprendizajes. ¿Sí? Un cambio cultural muy importante, porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos con la energía y con la pasión para que nos vaya bien, pero para ahí nos equivocamos, no nos sale bien, y esto no lo consideramos un error, un fracaso, lo consideramos un aprendizaje. Este camino no es, esta manera de presentar el producto o el servicio no es, y tengo que generar cambios. Ahí está el gran aprendizaje. Ese no es el camino. ¿Y qué son los que van a triunfar? Los que tengan flexibilidad de pensamiento, los que puedan ofrecer un producto o un servicio de distintas maneras. Metafóricamente, para los que viven en Argentina, viven en Gran Buenos Aires, planean un viaje, suponete, a Mar del Plata.
y el único camino que conoces es la ruta 2. ¿Qué pasa si la ruta 2 desbordó un río y no se puede pasar? No puedes cumplir con tu objetivo, metafóricamente, de llegar a Mar del Plata. El tema de la flexibilidad y del aprendizaje, de que no puedes ir por esa ruta, es preguntarte, ¿qué otra ruta puedo hacer para cumplir mi objetivo? Yo sé que hay una ruta 11, puede haber una ruta más al oeste, y también hay otros medios para poder llegar. Se puede llegar por avión, se puede llegar por barco, ¿sí? En Gran Buenos Aires hay puertos, en Mar del Plata hay puertos. Entonces, las dificultades las transformamos en opciones, en flexibilidad de comportamiento. Esto, por un lado, es fundamental. Nos lanzamos con la expectativa que nos vaya bien. Y si no nos va bien, capitalizamos el aprendizaje, capitalizamos esta dificultad y la transformamos en una fortaleza. Y capaz que descubrimos algo que antes no habíamos descubierto. Esto es un tema importantísimo. Y el otro tema importantísimo, esto de mi experiencia como coach de emprendedores, había emprendedores que tenían unos productos, unos servicios maravillosos, eran sorprendentes, pero estaban centrados en su producto y servicio. Lo que hay que centrarse primero es en los clientes. ¿Qué es lo que están necesitando los demás? Porque estos emprendedores, que eran unos genios, estoy hablando de hace casi 15 años, a mí emprendedores me mostraban las lamparitas LED y lo que se podría hacer, y me decía, esto puede ser revolucionario, y vos fijate que podemos cambiar todos los semáforos de todo el país, y antes los semáforos tenían una lámpara grande de las antiguas, que se quemaba, y había que cambiarla porque el semáforo no funcionaba. Actualmente los semáforos funcionan con lámparas LED, y hasta que no se queme el 50% de las lamparitas, creo que tiene como 100 mini lamparitas LED por cada semáforo, no hay que reemplazarlo porque igual se ve. Entonces, vos fijate el impacto que tiene este nuevo producto, que es, consume muchísimo menos energía, y el tema de mantenimiento. ¿Cuándo hay que cambiar una lámpara LED en un semáforo, que debe ser costoso llegar hasta ahí arriba con una grúa, con personal técnico? Solamente cuando se queme el 50% de las lamparitas. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero hay que lanzarse y hay que pensar primero en el cliente, ¿sí? En cómo voy a llegar. Confiar en su producto y confiar que todos hay gente que está necesitando lo que vos estás por ofrecer. Tus conocimientos, tus productos, tus servicios. Hay clientes para todos. Ricardo. Sí, les quiero recomendar dos libros que para mí son esenciales para todo emprendedor. Uno se llama Generación de Modelos de Negocio, ¿sí? Ese libro trae incorporado el famoso lienzo de modelo de negocios, que es una especie de mapa, de guía o de diagrama que nos permite de una manera ágil tener de una manera visual, porque es un lienzo que se imprime, un lienzo de 9 módulos, que al imprimirse uno puede tener todos los elementos que necesita una empresa para funcionar, ¿sí? Su propuesta de valor, canales, clientes, ingresos, egresos, recursos, etc. Todo está diagramado allí, y eso reemplaza de alguna manera al famoso plan de negocios. ¿En qué sentido? En que en lugar de redactar un interminable plan de negocios, se trabaja con posits, ¿vale? Con adhesivos. ¿Por qué? Porque sostiene Alexander Osterwalder, que es uno de los autores del libro, porque es un libro colaborativo, participaron casi 600 personas en la elaboración del libro, todos emprendedores de distintas áreas, sostienen que justamente lo que decía Steve Blank,
¿sí? Que todo plan de negocio no resiste el primer contacto con el cliente. Entonces, que no tenía sentido elaborar un plan de negocio, sino que sobre ese lienzo se plasmaban hipótesis. Porque lo que tenemos el primer día son solo hipótesis. Es como la tuvimos nosotros, tomemos como ejemplo este conversatorio. ¿Sí? Lo armamos hace 2 semanas en una charla, dijimos, bueno, vamos a hacer un conversatorio. No nos pudimos planificar demasiado. Dijimos, a ver, listo, vamos a hacer el conversatorio y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, es una hipótesis. Teníamos la hipótesis de que iba a funcionar, pero seguía siendo una hipótesis. Entonces se plasma esos composites en ese lienzo de modelo de negocio, se crea algo, ¿sí? Se testea, se aprende y se corrige. Voy a hacer esto, alguien con él. Okay. Y hay otro libro que es complementario de este que se llama El método Lean Startup. Voy a contar algo cortito de ese libro que básicamente plantea que la metodología para emprender es crear, medir, aprender. Y con lo que aprendí, vuelvo a crear algo nuevo, ¿sí? Basado en mi primera creación. Por ejemplo, creamos nuestro primer conversatorio. Aprendimos, ¿sí? Sobre eso, quién es nuestro público, qué duración, qué temas. Sobre ese aprendizaje creamos algo nuevo que lo volvemos a testear ahora. Nos dará un nuevo aprendizaje y entramos en un bucle, en un ciclo, ¿sí? Creativo, mejorando eso en base a la interacción con los clientes, ¿bien? Con la otra persona. Y surge allí, está contado en este libro, El método Lean Startup de Eric Rice, la historia de unos grandes emprendedores norteamericanos cuyo proyecto se llamaba Table on the Food. Table on the Food, la traducción sería comida sobre la mesa. Ellos habían creado, su hipótesis de trabajo era crear una aplicación que permitiese a las amas de casa seleccionar un menú con determinadas características, tantas calorías, tantos ingredientes, y que además hiciese un barrido de geolocalización y les diera los mejores precios en los negocios de los alrededores. Y que le preparase en base a esa información el menú semanal para que ella fuese al supermercado, hiciese el pedido por la aplicación y viniesen listos con lo que necesitaba para la semana. ¿Qué pasa? A la hora de programar una aplicación, lo más caro es lo que, disculpando la expresión, se le llama hora culo. ¿Sí? ¿Qué es la hora culo? La hora culo es la hora que cobra el programador por estar sentadito programando códigos. Entonces ellos se dieron cuenta que lo más costoso en cualquier emprendimiento de este tipo eran justamente esas horas que había que pagarle al programador, sin ninguna garantía que luego de haberle pagado miles y miles de dólares, eso tuviese clientes que lo quisieran. Entonces, ¿qué hicieron? Estos emprendedores se pusieron un delantal, fueron al supermercado con un anotador y se acercaron a las amas de casa que estaban haciendo las compras y les contaban su idea. Y aquellas que le decían, qué interesante la idea, tomaban nota de los requerimientos, de las características de la comida, ¿sí? Y ellos se iban, hacían las compras y se las llevaban a la puerta de la casa a esta ama de casa, que por supuesto les pagaba por eso. Y fueron así, de supermercado en supermercado, ¿sí? Hasta que hicieron una base de cientos o de miles de clientes que habían validado su proceso sin necesidad de pagarle todavía a un programador. Cuando tuvieron una base de clientes antes de tener su producto, fueron donde un inversor y le dijeron, mire señor, esta es nuestra idea. ¿Y cómo saben que funciona? Para que yo ponga el dinero. Y sabemos que funciona porque acá tiene la lista de miles de clientes que ya nos pagaron por este servicio. Lo único que falta es programarlo. Entonces el inversor dijo, ok, ya están los clientes, pongo la plata para el producto. Y ahí está
claramente sustentado esto que les decía al principio, que es posible conseguir clientes antes de crear el producto. Hoy la tecnología lo permite. Y esa es la base de ser ágil, de lo que le hablaba en el triángulo del cambio. Esto es ser ágil, salir con lo que tenemos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Una historia para contar. Lo que ellos fueron a contarles, no fueron a venderle un producto, fueron a contarle una historia, y hubo gente que les gustó la historia. Los escucharon y les gustó la historia de poder recibir en su casa un menú con determinadas características al mejor precio y agendado por día. Adelante, Andrés. Participantes esta noche que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta sobre los temas que hemos estado desarrollando esta noche. ¿Qué les parece? O levantan la manito y... O escriben en el chat, como prefieran. ¿Sí? Recuerden que todos somos emprendedores. Y uno de los mensajes que tenemos para hacerle esta noche con Guillermo y con Andrés es que asumamos eso. ¿Sí? Como digo yo, que dejemos de contarnos el cuento de que alguien va a venir a salvarnos, alguien va a venir en nuestro auxilio, y la verdad es que no. La verdad es que depende de nosotros. ¿Sí? Todos tenemos la capacidad de emprender. De hecho, el ser humano es emprendedor por naturaleza. ¿Sí? Luego la tecnología, las ciudades y un montón de cosas nos ha ido aburguesando de alguna manera. Pero el ser humano desde que tiene razón de ser, tiene que salir a buscar la comida, a cazar, a recolectar, a sembrar, a cosechar. Y todo eso es emprender. ¿Sí? ¿Sabes que yo quería contar algo que me pasó, ¿no? Hace unos años, hará 2013, sería 14 por ahí, me llamaron de una empresa para ocuparme de la gerencia general de la empresa. La empresa estaba técnicamente en quiebra, prácticamente era salvamento, y me dijeron si yo era capaz de asumir esa responsabilidad y me daban para eso 6 meses. Bueno, negociamos y tal, y llegamos a acuerdos y me pareció un reto muy interesante. Y para hacerlo corto, de base, los paradigmas que regían en la mentalidad de sus trabajadores, muchos de ellos tenían en esa empresa hasta 40 años, una lealtad inquebrantable, quedando en una empresa de 300 trabajadores, una empresa metalmecánica, metalúrgica. Y el paradigma era islas dentro de la empresa. Es decir, yo tengo mi mundo, tú tienes tu mundo, la separación. Es un viejo paradigma de la época tayloriana inclusive hasta todavía hoy se ven empresas que se manejan bajo ese esquema. Y cuando vimos los números y las razones, buscaban razones del precio de la materia prima, del mercado, y sesudos análisis financieros. Y al final yo dije, ¿qué pasaría si trabajáramos como un solo equipo? ¿Qué pasaríamos si nos asociáramos? La Junta Directiva puso el grito en el cielo. ¿Cómo era posible que pusiéramos tú a tú a las distintas áreas de fabricación? Bueno, yo dije, ese es mi punto, y si no, pues yo no hago nada acá. Aceptaron. Hicimos un trabajo de integración, de asociatividad, esa es la palabra que me gustaría que quedara, de asociatividad, que llevó a la gente a un nivel exponencial de producción nunca visto. La empresa no solamente se recuperó en 6 meses, como era tiempo que me había dado, sino que cuando yo me fui al poco tiempo, porque seguí con otros compromisos, otras cosas, estaba en un franco ascenso en números azules y despegaba ya definitivamente como una empresa productiva, sana. No era un tema de números, era un tema de gente, era un tema de la gente que se sentía pues que competían entre ellos mismos de manera absurda en sus pequeños reinitos allá adentro. Y cuando tú rompes esas barreras, pues vas a conseguir milagros. ¿A qué viene este cuento? Fíjense, hay una feliz coincidencia en este grupo que hemos integrado Guillermo, Edgardo y yo. Guillermo puede estar por su cuenta, Edgardo lo ha hecho muchos años por su cuenta, yo ni les cuento, pero nos damos cuenta también que estamos dispuestos para integrar esfuerzos. Y en estos tiempos de cambio, la asociatividad es un elemento fundamental para el buen desarrollo de cualquier proyecto que tú quieras emprender. Dos puntos subrayados. No te quedes solo. No te aísles.
Porque puedes tener los conocimientos del mundo, pero no es igual si compartes esos conocimientos, si consigues a alguien, un observador en tercera posición, que dijéramos en PNL, que mide lo que estás haciendo y te diga, por aquí podría ser mejor, o un crítico que por acá te diga, o un creativo que incorpores en tu equipo de trabajo. La distancia no existe. La distancia es una creencia que tenemos instalada acá. Y cuánticamente la distancia no existe. Entonces, si eso es así, estos aparatos, estos equipos en los cuales nos vemos ahorita, no nos separan, nos unen, yo creo que más que nunca, aunque aparentemente estemos desunidos. Ese era como que mi mensaje final en este conversatorio. ¿Hay manos levantadas por allí? Tengo una pregunta acá de Héctor Lucero. Héctor nos pregunta o nos dice, algunas personas aún no conocen al 100% sus habilidades. ¿Qué hacer para tener claridad para emprender? Le contesto, si me permiten, a Héctor. ¿Sí? Yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales para emprender. Primero, saber qué te apasiona hacer, qué amas hacer. ¿Sí? Esto no significa que siempre lo que amas hacer va a ser negocio, pero es un punto de partida. ¿Sí? Segundo, si eso que amas hacer, si hay muchos que lo hacen, o algunos que lo hacen, si lo puedes hacer de una manera diferente. Más rápido, más barato o más caro, porque muchas veces creemos que el único diferencial que existe es ser más barato y en realidad creo que es una gran equivocación. Muchas veces el diferencial puede ser, ¿sí?, el precio. Y por eso se venden, ¿no?, Rolex, Mercedes-Benz y montones de cosas que se diferencian, determinadas marcas que se diferencian por precio. Una vez que sabes qué amas hacer, que puedes hacerlo de manera diferente, se trata de saber si hay alguien que está dispuesto a pagar por eso. ¿Sí? ¿Y cuál es la única manera de saber si hay alguien dispuesto a pagar por eso? Comunicarlo. Comunicarlo a través de una historia. Me dijo alguien una vez y a mí me sirvió mucho. Tu producto no es tu producto. Tu producto es tu historia. Si tienes una historia para contar, ¿sí?, y alguien que quiera comprar esa historia, ahí tienes tu producto. Por ejemplo, algo tan simple. Mucha gente me dice, por ejemplo, mujeres, y no sé, Edgardo, ¿qué puedo hacer? Toda mi vida fui ama de casa, crié mis hijos y nunca me dediqué a mí a aprender. Ajá. ¿Sabes cuántas mujeres embarazadas, mujeres primerizas, quisieran tener la experiencia de alguien que ya ha criado hijos? ¿Que ya educó hijos? Millones. Y no necesitamos millones de clientes. Necesitamos una fracción ínfima de esos millones de clientes. ¿Sí? De manera que si sabemos contar una historia, ahí tenemos clientes. Y les voy a contar algo, que fue un caso icónico hace unos 30 años aproximadamente, y con esta historia cierro porque a mí me inspiró muchísimo. Un señor Frank Kern, norteamericano, en los comienzos del boom de Internet y del marketing digital, vendió en un solo día $1 millón. Y uno puede decir, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué vendió? Vendió un curso digital, o sea que era descargable, lo hizo una vez y no lo tuvo que hacer más. Hasta ahora, por ahí si uno lo busca, capaz que está ahí. ¿Saben cómo se llamó el curso? ¿Cómo enseñar a hablar el loro? ¿Cómo enseñar a hablar a un loro? Y generó en un día $1 millón. Búsquenlo, Frank Kern, ¿sí?, cómo enseñar a hablar a un loro. Él encontró que había miles de personas que estaban dispuestas a pagar $10 por saber cómo enseñarle a hablar a un loro. Y encontró un nicho de mercado ahí. Internet hoy no es un mercado, uno cree que le tiene que vender a todo el mundo, no. Tiene que venderle a un segmento y cuanto más específico, mejor. La globalidad nos da ese mensaje. Así que, con ese mensaje, ahí hay otra pregunta de Héctor, cierro para contestarle. A veces me limita que pienso que necesito desarrollarme mucho para dar lo que quiero y estoy buscando saber qué dar hoy mismo, no mañana. Hoy mismo, ¿saben qué es? Ya tienes tu historia, Héctor. Sea la edad que tengas, tienes tu experiencia. Has superado adversidades. Has logrado objetivos familiares, académicos, sociales, el que quieras. Esa es tu historia. Transfórmala en una historia y ahí está.
lo que tienes para transmitir. Y lánzate. Como yo digo yo, hay que dejar de contarnos el cuento y empezar a comunicar nuestra historia. ¿Sí? Y la gente que inspiramos van a ser nuestros clientes. Gracias, Héctor, por participar. Bien, de mi parte, estamos ya en hora de cierre, así que si Guille o Andrés quieren cerrar con algo más, adelante. Guille, no se te escucha. Audífono. Ahí está, Guille. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. A modo de cierre, haga un pequeño plan a un corto plazo y láncense. Y en el camino van aprendiendo. Sí, confíen en ustedes y pónganle esa energía, esa pasión necesaria para que les vaya bien. Porque el tema de la agilidad que decía Edgardo es también un tema de oportunidad. Tienen que ofrecer primero que otros. Entonces no esperen tenerlo todo perfecto para lanzarse. Tienen una idea, un producto, un servicio, hagan un pequeño plan, lo mejor posible, y láncense. Muy bien, gracias Guillermo, gracias Edgardo, gracias a todos ustedes. El martes que viene, siguiendo en la línea de esta conversación, hoy hablamos un poco en términos generales de lo que son ese dominio personal, ese yo, ese mundo emocional. Adelantamos ya un poquito también de lo que es diseñar un objetivo, ir por el objetivo, ver oportunidades. Y la semana que viene, a esta misma hora, por este mismo canal, martes 28 a las 9 de la noche, vamos a desarrollar el tema de lo que es objetivos y planificación de objetivos, para seguir con esta línea discursiva, ¿sí? Para ir complementando en cada paso ese camino. Así es que de mi parte, pues, igual, muchísimas gracias por haber estado allí, un gusto haberlos visto y saludarlos, y cuídense mucho, Dios los bendiga, y nos vemos el martes que viene. Que estén muy bien. Gracias. Hasta el martes. Ahí les dejo en el chat la invitación para que nos sigan en la página de la Red Global de Ingeniería Humana, ¿sí? Y a través del chat de la red nos pueden hacer consultas o lo que necesiten. Estamos a su disposición para ayudarlos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Guille. Gracias, Andrés. Un placer, como siempre, acompañarlos. Un gusto. Gracias a todos. Muy buenas Gracias, noches. Cuídense y láncense. Gracias. Hasta luego, Sebastián, que estén bien. Hasta luego, Laura. Gracias. Hasta luego.